Buenas noches, señores panelistas, amigos, personas que a través de medios tecnológicos están presentes acompañándonos en lo que va a ser el día de hoy el debate para realizar análisis respecto de una política de criminología. Nos acompañan como panelistas dentro de este aporte educativo la doctora María del Mar Gallegos, el doctor Remigio Zacoto y el doctor Iván Merchán Aguirre. Todos ellos profesionales de mucha valía, abogados en el libre ejercicio de la profesión, en el caso del doctor Iván Merchán, funcionario público, catedráticos de mucha experiencia y trayectoria, panelistas de muy renombrada valía. Hemos estado convocados el día de hoy a efectos de realizar un análisis de lo correspondiente al derecho procesal y al derecho procesal penal, al derecho penal y derecho procesal penal, y la necesidad en el establecimiento de políticas criminales o criminológicas al terminar precisamente dentro de este debate. Cabe, para dar un inicio formal, iniciar ya concretamente con este evento, el poner sobre la mesa los estándares, los parámetros de las intervenciones de cada uno de los panelistas, quienes contarán dentro de este evento, de acuerdo a los cuestionamientos que sean base del debate, con un máximo de hasta 7 minutos para realizar sus correspondientes intervenciones. Para este efecto iniciaremos con la doctora María del Mar Gallegos, con una pregunta de cajón, podría decirse, y es que en sus tiempos se habla mucho, se determina mucho, se cuestiona mucho en cuanto a si existen diferencias entre lo que es una política criminal y la política de criminología. Es en este sentido en que se les cuestiona a nuestros panelistas a efectos de conocer sus criterios respecto de si existe una diferencia concreta en cuanto a política criminal y política de criminología. Conforme les manifesté, se concede la palabra a la doctora María del Mar. Doctora. Muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir el panel con distinguidos profesionales del derecho, a los cuales he tenido el gusto de compartir laboralmente y personalmente. La política criminológica y la política criminal, más allá de ser distintos, creo que son complementarios. La criminología debería ser base para una política criminal. Sin embargo, yo creo que a lo largo de los años, muy poco se habla de lo que es la criminología, ¿no? Y ha llegado siempre cuando yo digo que soy criminóloga, porque yo hice mi maestría en la Universidad de Melbourne, en Australia, sobre criminología, siempre me dicen, tú eres CSI. La criminología es todo menos CSI, ¿no? Y eso justamente se da porque es un rezago de la criminología positivista biológica que existía, una de las segundas escuelas de la criminología, que es, recordaremos, la escuela de Lombroso, ¿no es cierto? El tema de los criminales natos, de las características físicas que tenía un criminal, que se nacía criminal, no se hacía criminal. Ya eras criminal simplemente por verte como te veías. Claro que esto fue obviamente totalmente derogado de la teoría, si se puede decir así, porque ya sabemos que no es así, ¿no es cierto? Que existen muchas otras causas por las cuales las personas cometen un crimen. Y la criminología justamente es la esencia de entender por qué las personas cometen un crimen, ¿sí? Las causas por las cuales las personas cometen un crimen. Y si yo les pregunto, ¿por qué las personas cometen un crimen? Generalmente en sus cabezas es pobreza, necesidad. Pero los señores que me acompañan, los doctores que me acompañan, creo que tal vez suspiren y digan, ¿por qué las personas son criminales? Es casi tratar de explicar por qué existen las enfermedades. Ojo, no estoy diciendo que es lo mismo, ¿no? Pero es casi decir por qué existen las enfermedades. Es inexplicable.
Pero para eso han nacido las teorías criminológicas, ¿no? Y no todo puede ser encajado dentro de la misma teoría, o no todos los delincuentes cometen delitos por las mismas razones. Es decir, un delincuente puede cometer un delito según una teoría del libre albedrío o de lo que en inglés se llama el rational choice, la elección racional, que hace un balance de costo-beneficio, analizando si es que representa más costo que beneficio el robar una casa, no lo cometo el delito, ¿sí? La actividad rutinaria del ladrón o del delincuente. Un delincuente motivado, un objetivo específico y ausencia de vigilancia. Si es que hay falta de ausencia de vigilancia, el beneficio va a ser mayor versus el costo. Pero significa que el delincuente hace un análisis racional del delito, ¿sí? Si es que hace un análisis racional del delito, ergo, la pena debería ser en base a esa racionalidad que hace el delincuente. Pero no todos los delincuentes lo hacen por racionalidad, ¿sí? Hay delincuentes que lo hacen por que realmente su estructura social no les permite tener las mismas oportunidades que muchos de nosotros tenemos para alcanzar el nivel de vida que es el éxito. Esta es la famosa teoría conocida en inglés como String Theory, o lo que se conoce tal vez traduciéndole como teoría de la atención social. ¿Y qué es esto de la teoría de la atención social? Es decir que hay cierto grupo, yo lo pongo siempre como un triángulo. Los que están arriba son poquitos y los que están abajo son la gran mayoría. Los que están arriba de este triángulo son quienes definen qué es el éxito. ¿Y qué es el éxito? Son necesidades superficiales, banales, pero todos tratamos de llegar a ese éxito. La cosa es que muchos de nosotros hemos tenido las oportunidades para ir en escalera a ese supuesto éxito, ¿sí? Pero muchos que no tienen estas oportunidades, ¿qué van a hacer? Van a buscar caminos ilícitos o ilegales para llegar a obtener ese éxito, ¿sí? Entonces, ¿valdrá mucho la pena ponerles valdrá mucho o será efectivo ponerles una pena muy alta a estas personas? Si al final les pongo una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, 7 años en la cárcel, salen y vuelven a su estructura social, en donde tienen en su hogar una mamá alcohólica, un papá drogadicto y tienen que mantener a su hermano, ¿de mucho les sirvió estar en la cárcel 7 años? No. Entonces, el delincuente no es racional como en la primera teoría. El delincuente necesita un cambio de estructura social. La política criminal, para ir un poco centrándome en la pregunta, la política criminal lo que busca, o lo que debería ser la política criminal, es acoger estas teorías criminológicas y entender el porqué de los crímenes y no ponerlos todo en un mismo cajón, ¿sí? Es analizar el porqué y cómo prevenir el delito. Una política criminal bien construida debería ser técnica, no política. No 100% política, porque también es cierto, hay un costo político detrás de la política criminal, ¿no? Hay un estudio muy interesante que es un kindergarten que hicieron un experimento social en Estados Unidos, en una de las ciudades de Nueva York, en donde cogieron un grupo de personas y les dieron educación de calidad, pero fue un experimento que se hizo de niños de 2 años hasta cuando tuvieron 40 años. Y los niños que recibieron educación de calidad, recreación de calidad, en donde los padres estuvieron involucrados con la educación de sus hijos, casi ninguno de ellos, si no fue uno, cometió un ilícito. Nadie fue reincidente. Todos ganaban más de $2,000. Pero claro, es un estudio que dura 40 años, 20, 25 años. ¿A qué político le va a agradar salir en una campaña y decir, no, voy a mejorar la educación porque en 40 años vamos a ver la mejora de la criminalidad? Es mucho más atractivo políticamente hablando decir que voy a poner cárceles y voy a aumentar penas. Es una política criminal que no es basada en una teoría criminológica, no sirve. Y por eso tenemos los errores y seguimos cometiendo errores. Si es que el derecho penal en realidad tuviera política criminal basadas en políticas criminológicas, los números de las cárceles deberían ir bajando. Y resulta que ahora ya tenemos 36,000 personas en cárceles, a diferencia del año pasado y del año 2009. Perdón. Continúe. Entonces, básicamente eso sería mi posición, ¿no? Que la criminología, aparte que ni siquiera enseñan criminología en las universidades de Derecho, ¿no es cierto? Creo que es una universidad donde tuve la oportunidad de dar clases de criminología en donde se daba criminología, pero de ahí eso es una materia secundaria. El abogado no tiene por qué entender criminología cuando es al contrario. El abogado, quien ejerce, el abogado, quien va a ser juez, el abogado que está en instituciones,
públicas es quien más debería entender de criminología para poder hacer políticas criminales penales. Gracias, doctora. Bajo el criterio de la doctora María del Mar Gallego, quien establece no específicamente que establecer determinadas diferencias, sino la complementariedad entre criminología y las políticas criminales, debiendo entenderse que precisamente estas últimas deberían basarse en políticas de criminología para poder establecer proporcionalidades en las penas. Bajo este concepto primario se concede la palabra al doctor Remigio Zacoto para que nos ilustre con su... Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo, nos decía Bertolt Brecht. Agradezco la oportunidad a la Universidad Metropolitana, a nuestro moderador, el doctor Rodolfo Navarrete, a la doctora María del Mar Gallegos y al doctor Iván Merchán, ilustres panelistas con quien he tenido el agrado de compartir varios foros de trabajo, foros como este, en los que se está estableciendo primero la necesidad de conversar sobre lo que es un asunto de interés, y debe ser de interés nacional. Poco se ha topado el tema, quizás no se ha establecido una diferenciación, a veces por falta de entendimiento, a veces podremos señalar por poco entendimiento, y quizás por no quererlo hacer desde el aspecto de la gobernancia del Estado. Sin embargo, ponemos de relevancia este tema porque es una necesidad de todos los ciudadanos el construir una política criminológica propiamente dicha. Solemos confundir los conceptos y solemos establecer de que política criminal es lo mismo que política criminológica, pero hay que entender básicamente de dónde nace este criterio de construcción de lo que es una política criminal que lamentablemente es en el que nos encontramos. Tiende a legitimar el poder punitivo del Estado. La política criminológica, por el contrario, ¿qué trata de hacer? Deslegitimar ese poder punitivo del Estado en base a un criterio constitucional de mínima intervención y enlazado a la participación ciudadana. Nosotros podemos ver la realidad y la realidad supera en demasía a lo que el imaginario nos pueda llevar a pensar. Ustedes pueden ver hace pocos días lo que salió en esta comunidad de Pozorja. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción social? ¿Cuál es el establecimiento de la reflexión? El primer parámetro es que derecho y política son reflejos sociales. Es un reflejo de nuestra realidad, y decía con acierto la doctora, es un reflejo de nuestras estructuras sociales. ¿Qué establece el derecho? Un deber ser que prima el criterio de la racionalidad, la objetividad. La política básicamente establece no otra cosa sino la necesidad de implementar algo, de solucionar algo. Y la teoría criminológica lo que hace es juntar la racionalidad con la necesidad. Entonces, así se construye un criterio, primero participativo, segundo modificable, que se va construyendo continuamente, porque es participativo, porque no es estático, sino que es más bien adaptable, moldeable, por el mismo hecho de que la comunidad debe participar dentro de esto. El secreto de lo grande siempre está en lo pequeño. Es, para tener una idea y haciendo una analogía, es como los transatlánticos, ¿no es cierto? Esos barcos enormes. Para moverse, ¿no es cierto?, para tomar una dirección, tienen un timón que establecen algo grande, y básicamente lo que permite el giro es una acción pequeña, la aleta de compensación, ¿sí?, que básicamente es una estructura muy pequeña que está al final de la aleta, pero es lo que permite.
direccionar al barco. La construcción de una política criminológica, ¿qué quiere decir? Participación ciudadana de la comunidad, de los abogados, de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que influya en los criterios recursivos, que son los criterios de gobierno. Y básicamente permitir limitar la intervención penal y también deslegitimar el poder punitivo. ¿Qué nos mostró Posorga? Nos mostró una acción violenta. Coincidimos en criterio, la violencia es desde todo punto de vista inaceptable. Inaceptable. Pero hay que ver también que es una realidad de lo que somos. Porque así como es inaceptable la violencia, también es inaceptable una falta de construcción de una política criminológica. Es inaceptable una falta de respuesta del sistema. Es inaceptable una falta de respuesta judicial frente a esos hechos. Entonces, nosotros nos vemos con este criterio, ¿no es cierto?, de la política criminal, que básicamente la trataba a sus inicios en 1801, si la memoria no es ingrata, Feuerbach, ¿no es cierto? Cuando lo leemos, establecemos, ¿sí?, los primeros criterios de lo que es política criminológica, pero está basada en criterios que tienden a que el Estado ejerza su poder punitivo legítimamente, y no, como la criminología, a reducir el papel del Estado dentro de esos recursos. Por eso cuando hacemos esta diferenciación de lo que es criminológico, de lo que es criminal, debemos estar muy claros de que estamos hablando de este discurso racional. Se mencionaba hace un momento aquí en la mesa lo que es el rational choice, no es otra cosa que eso, el discurso racional, que tiende a tratar en este tema, ¿sí?, jurídico, del derecho, lo que es el delito. Como empezamos señalando, cuando el delito se multiplica, nadie quiere ver. Entonces nosotros decimos, no, el delito no aconteció, no, eso no es así, es que no fueron de determinada manera las cosas. Pero ¿cuál es el criterio objetivo de construcción? Ustedes tienen que ver que en la construcción penal, el criterio de mínima intervención, pese a que esté en la Constitución y en el Código Orgánico de Integral Penal, no es un criterio que tiene objetivización y practicidad a la hora de tomar decisiones. Lo que resulta, a la hora de aplicarlo, ilustres operadores de justicia que me acompañan me darán la razón, ¿sí?, se vuelve subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay una construcción, primero, participativa; segundo, donde se ejerza la consulta; tercero, donde se establezca como una política del Estado y sus gobiernos el realizar este procedimiento. Y esto básicamente lo que permite no es otra cosa sino el ejercicio de un derecho penal mínimo y del garantismo que genera el limitar esa condición. Entonces nosotros tenemos primero un problema económico. ¿Por qué? El delito es consecuencia, ¿sí?, de carencia de recursos, no es otra cosa, es natural, quizás irracional, pero es natural a la actividad humana. Y esto principalmente se combate, acertadamente lo mencionó la doctora Gallegos hace un momento, ¿no es cierto?, desde la política criminológica, desde un aspecto preventivo. Lo que hay que preguntarse es, en función de los datos, ¿no es cierto?, coincidimos, 36.000 personas en las cárceles. Si preguntamos a nivel de distrito metropolitano de Quito, 6 de cada 10 quiteños han sufrido un delito contra la propiedad. ¿Y cuál es la respuesta del sistema de justicia? Seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos? No estamos construyendo política alguna. Segundo, en el 2018, por poner un ejemplo, en la unidad de flagrancia, de los 4.104 procesos que se logró tramitar en el 2018, apenas 22 tienen salida de conciliación, y la conciliación es una forma alternativa que da a la política criminológica. Eso nos muestra, o nos demuestra, que no le estamos aplicando, que no le estamos entendiendo, pero que es una obligación del Estado, de los ciudadanos, de los abogados, el hacerlo. De acuerdo. Gracias. Bajo el pronunciamiento del doctor Remigio Zacoto, estaríamos ante una política criminal que establecería básicamente la justificación
del poder punitivo del Estado, mientras una política criminológica que más bien buscaría deslegitimar este poder punitivo del Estado en busca de una mínima intervención penal y con bases en una participación ciudadana, una participación de los actores ciudadanos dentro de lo que establece, en este caso sería la Administración de Justicia. De igual manera ha establecido la falta de políticas criminológicas, que es algo que no se puede en estos tiempos considerar como tal. Ha establecido que básicamente, como mencionó, la política criminológica buscaría a través de la participación ciudadana la aplicación de un derecho penal mínimo y sobre todo un garantismo concreto, buscando una prevención de los hechos más que una sanción de los hechos ya ejecutados. Bajo este pronunciamiento y el de la doctora María del Mar Gallegos, le solicitamos al doctor Iván Merchán nos nutra con su criterio al respecto. Bueno, muchísimas gracias, muy gentiles, por la acogida que ha tenido este debate. Lo que siempre se discute es política criminal versus política criminológica. Y como siempre lo manifiesto, en el ejercicio de la criminología hay que tomar en cuenta que su concepto es, o lo datamos como la ciencia de los porqués. ¿Por qué sucede determinado hecho conductual dentro de la sociedad? Si nos vamos al ámbito criminal, entramos en un trinomio cuadrado perfecto. Que a veces pensamos que la matemática no tiene nada que ver con el ámbito del derecho, es todo lo contrario. Cuando un trinomio cuadrado perfecto se junta, y hablo básicamente de la criminalidad, la justicia y la sociedad, es necesario adentrarnos en hacer esa diferenciación. Voy a ser un poco más puntual respecto a que esta ciencia de los porqués, denominada criminología, obviamente está orientada en elementos sociales, de manera indudable, en elementos económicos, en elementos de necesidad, como lo señalaba Maslow en algún momento respecto de su pirámide de conformación, y de ahí que la política criminal se vuelve más represiva, es decir, se sustancia a través de la capacidad coercitiva del Estado y del ámbito de la punibilidad, o de esa capacidad punitiva que tiene el Estado frente a determinada conducta. Pero para abordar a este enlace de tres elementos son fundamentales que se ha escuchado en las anteriores intervenciones. Hablamos de criminalidad, de justicia y de sociedad. De ahí, cómo nos adentramos en las características propias de esos principios que deben gobernar el ámbito de una política criminológica. Es decir, el derecho penal, y esto puede sonar muy trillado, no le toca un solo cabello a nadie. El derecho penal es eminentemente descriptivo, describe una cantidad de conductas y establece una cantidad de penas. Es el derecho procesal el que restringe cierto tipo de derechos cuando se violenta un bien jurídico protegido o un derecho. De ahí que la base fundamental de la política criminológica, como debe concebírsela, en virtud de lo manifestado por María del Mar en el momento que dice, si arrancamos las teorías criminológicas no podemos abordar políticas públicas, porque no deja de ser una política pública, en donde la prevención es uno de los elementos más importantes. ¿Qué hacemos para prevenir esas situaciones de carácter conductual? Remigio ha hecho referencia a lo que ha sucedido en Pozorja. Debemos analizar esta particularidad. ¿La ciudadanía permitió que sea la justicia quien resuelva ese conflicto o tomó la justicia por mano propia? ¿Hay una crisis dentro del sistema judicial? Entonces, ese elemento preventivo lo que busca es
una serie de consecuencias frente a lo que llamamos seguridad ciudadana. Y el momento que enfocamos ya el aspecto de la seguridad ciudadana, está de por medio, cuando se habla de justicia, no solamente los jueces. Hay una cantidad de personas que intervienen en dicha característica, y uno de los elementos del ejercicio del garantismo que bajo ningún punto de vista puede desaparecer y que se logró con muchísima objetividad en el año 2008, incorporar principios de garantía fundamental que incluso está establecido en el modelo de Estado que tenemos en el artículo 1 de la Constitución de la República. De ahí que los derechos humanos son una fuente principal, fidedigna, respecto a esa capacidad punitiva del Estado. Pero muchos dirán, bueno, ¿y hasta qué punto esos derechos humanos son respetados? Sobre todo cuando el ejercicio, castigo o pena se lo realiza en un centro de rehabilitación, por llamarlo de esta manera. No se trata de construir cárceles, se trata de generar elementos de educación, de justicia social, de desarrollo humano sostenible frente a las diferentes actividades. Obviamente la participación ciudadana es un elemento fundamental que nos lleva a esa cultura de paz. Cuando en el año 85, partiendo de los elementos constructivos de la ONU, se hizo referencia a la justicia restaurativa, se buscó hacer efectiva esa mínima intervención penal para que el derecho penal sea mínimo y no sea el centro de todo. De ahí que lo manifestado con respecto a la sujeción del control punitivo está dado a través de las diferentes clasificaciones que podemos encontrar en las diferentes teorías, ¿no? A veces no basta con decir o hablar de la cantidad de teorías que existen. Lo importante es ver si es que pueden hacerse efectivas dentro de nuestra sociedad. Si es que somos iguales que los alemanes en criminalizar la migración, por ejemplo, o somos diferentes, o nuestras estructuras son diferentes. De ahí que cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de una corresponsabilidad de todos los individuos frente a la necesidad de controlar algo que no solamente lo controla el derecho penal, y de ahí la gran diferencia respecto del derecho penal y de las ciencias penales. Las ciencias penales coaccionan a través de sus diferentes determinaciones dogmáticas estos elementos que tiene el derecho penal y que hace efectivo el derecho procesal penal, y que obviamente no puede dejarse de lado el ámbito de carácter ejecutivo o de ejecución de penas. De ahí que la mínima intervención penal tiene que ver con las garantías que se presta al individuo que ha incurrido en la comisión de una infracción, justamente como reflejo social, si es verdad. Es verdad, como reflejo social, un reflejo social de necesidad, un reflejo social de estar por encima de los demás, un reflejo social en donde vemos o verificamos que no hay la posibilidad o capacidad de estructurar los elementos fundamentales que permitan a todos tener trabajo, los elementos de pobreza que se pueden verificar y que por lo general siempre estamos tapando. Esa es una circunstancia que no puede disculparse bajo ningún punto de vista, porque somos los abogados, somos todos aquellos operadores de justicia, somos la sociedad civil los que estamos involucrados para evitar que la comisión de la infracción sea la regla, cuando es la excepción. Gracias, doctor. Se ha escuchado a nuestros panelistas previamente de forma coherente la necesidad de una implementación de políticas criminológicas. Se ha establecido por parte del doctor Iván en su última intervención, se ha hablado respecto de la seguridad ciudadana, que sería una búsqueda de uno de los elementos del establecimiento de políticas criminológicas. En este sentido, y tomando en cuenta los derechos humanos, no solamente de quienes infringen y son aprehendidos, sino también los derechos humanos de quienes han sido víctimas de las acciones generadas y consideradas infracciones
pusiera infracciones. ¿Cuál sería el pronunciamiento de los panelistas en cuanto a la apreciación de esta seguridad ciudadana? ¿Cómo se establecería un parámetro de equidad entre el daño presuntamente ocasionado y el establecimiento, conforme dijo la doctora María del Mar Gallegos, de una proporcionalidad en esto de la pena? Doctor Iván Merchan, concedo la palabra para que continuemos con eso. Bueno, siempre hay una discusión entre seguridad ciudadana y seguridad pública, incluso por los espacios dentro de los cuales nos desenvolvemos. No voy a entrar en un análisis que no tenga ningún tipo de salida, más bien lo que voy a tratar es de abordar elementos que son fundamentales para el desarrollo de esas políticas. Las políticas no se crean solas, obviamente tienen que tener una cantidad de actores cuyo beneficio fundamental sea la ciudadanía. Y esos derechos y bienes jurídicos protegidos que tienen todos los individuos, ¿sí?, el momento de su coexistencia en armonía social. De ahí que el fortalecer los mecanismos de control social, punitivo y social generador, porque hay que diferenciar muy bien entre ese elemento del control social, al cual de hecho nos hemos acostumbrado un poco con respecto a ciertas funciones del Estado, y al control social punitivo como tal, en donde la seguridad ciudadana es la fuente principal de protección. De ahí que la protección ciudadana podría resultar el eje o común denominador de dicha política. Desarrollar acciones que sean convincentes, que sean sostenibles, que lleven el tiempo y la materia respecto a la seguridad ciudadana, captar, recuperar espacios de gran incidencia, mejorar los sistemas de control. Remigio hace un momento realizaba un análisis respecto de las 4.104 causas que ingresaron a flagrancia. Sí, efectivamente, y pueden haber sido 1.000 actos urgentes que derivaron no necesariamente en flagrancia, sino en otro tipo de acciones. Cuando se habla muchísimo a veces de las cifras con respecto a los 36.000 privados de la libertad, es verdad, pero ¿por qué hay esa privación de libertad o restricción de derechos cuando este derecho penal mínimo debe ser aplicado? Debemos hacer un análisis, una introspección incluso de cómo usamos las medidas cautelares de extrema ratio para garantizar esa seguridad ciudadana. Y cuando tratamos de hacer eso, vemos que existe una incidencia o progresión. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me parece que en los 90, en parte del 2000, cuando teníamos una alcaldía X y fue recuperado el centro histórico, la incidencia de delitos se trasladó a otros sectores. Hubo un foro que tuvimos con María del Mar en donde hablábamos con un español que intervenía respecto a la determinación de estos sectores que provocan seguridad pública, y decíamos, sí, se pueden recuperar esos sectores, pero ¿qué pasa con la seguridad ciudadana? Estas personas que están acostumbradas a comisar infracciones o a violentar los bienes jurídicos protegidos, lo que hacen es trasladarse hasta otros lugares, en donde es más fácil ese costo-beneficio al cual hacía referencia María del Mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo recuperamos el ámbito de la seguridad ciudadana y cómo hacemos que la ciudadanía entienda que no tenemos una crisis y tenga la seguridad que la administración de justicia va a garantizar sus derechos? Ese cómo hacer, el qué hacer y el deber hacer es lo que en el ejercicio de las competencias corresponde a cada uno de los actores. De ahí que el establecer la política de Estado, que me atrevería a decir que ha estado ausente, porque no se trata de agravar las penas, no se trata de cambiar de título a los delitos o los mismos elementos conductuales,
No se trata de a la antes llamada injuria llamarle ahora calumnia y no pasa nada. Seguimos teniendo el mismo eje de progresión conductual. ¿Cómo debe variar ese eje de progresión conductual? Muchos piensan que el asunto es la educación. Yo me atrevo a decir que hay un crimen llamado educación. Y hay un crimen llamado educación porque no nos enseñan lo que nos deben enseñar en el ejercicio de la praxis. Porque si sacaríamos esa cantidad de teorías que tenemos en el ámbito de la criminología y en el ámbito del derecho penal y del procesal penal, y entraríamos en elementos casuísticos para poder entender y no ser epígonos o copiones de otras legislaciones, creo que nos iría mejor. Yo digo, salvo, y siempre voy a hablar del doctor Camilo Ávila, dentro de ese gran proyecto que tuvo con respecto al garantismo, que está asociado no al Código Orgánico Integral Penal, está asociado desde la misma Constitución. De ahí que hay una cantidad de normas, que incluso proyectos que están tomando una vertiente completamente diferente. Cuando María del Mar hablaba, decía, hay políticas que se construyen a largo plazo. Y estas políticas de construcción de largo plazo incluso llevan implícitas los elementos de cómo se están formando los futuros profesionales del derecho. Llevamos en el año 2018, si no me equivoco, o flagrancia me hace daño, a veces cuestiones del tiempo son un problema, pero llevamos en el año 2018 y todavía muchos no entienden el elemento criminológico que debe existir. De ahí que debemos repensar lo que les decimos a nuestros estudiantes, lo que les decimos a los abogados en libre ejercicio e incluso lo que se les dice a los fiscales. De ahí que la necesidad de los servicios básicos es importantísima. Porque si hablábamos de los estados de necesidad para generar elementos conductuales de progresión que puedan ser afectados o dañar un bien jurídico protegido, ¿qué es lo que debo satisfacer? Necesidades básicas. Necesidades básicas, y eso es una construcción a largo plazo, no es una política que pueda desarrollarse en climas de transición, no es una política que pueda desarrollarse en 4 años, en 8 años, en 12 años, son resultados propios de una cultura social. De ahí que el eje preventivo a través de la seguridad ciudadana nace del mismo ciudadano que muchas de las ocasiones evita denunciar una infracción. No, ya me robaron, no pasa nada. ¿Sí? No sé si ustedes han visto en el metro de la ciudad o en el servicio público que tiene nuestra ciudad, ya personas de civil verificando los elementos conductuales que realizan las personas para poder aprenderlos de manera flagrante. Sí, es un elemento que ha tomado y que en su dinámica, porque el derecho no es estático, peor aún la criminología, y que en su dinámica obviamente genera esta cantidad de procesos. Yo me atrevo a decir que no son 4.104, Gracias. son más. Gracias, doctor. Continuamos bajo el mismo parámetro de cuestionamiento, la relación entre la seguridad ciudadana, la seguridad pública y el establecimiento de políticas criminológicas. Le damos la palabra para su exposición a la doctora María Listo. Claro, concuerdo completamente con lo que dice el doctor Iván Merchant en que las teorías criminológicas, ese ha sido el gran error que se ha cometido, ¿no? Tratar de copiar y pegar las teorías. No. La idea es estudiar nuestra propia realidad para crear nuestras propias teorías y no solamente ser traductores, yo a veces digo traductores de las teorías europeas, australianas, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Traducir, porque realmente crear teoría propia, no tenemos teoría propia y nuestra realidad es completamente distinta a la realidad de Europa, de Australia, de Asia, de África. Entonces, nadie se ha encargado realmente de hacer teorías propias. Y en cuanto a la seguridad ciudadana y la seguridad pública, todo cambio representa un dolor y una confrontación y resistencia,
Pero sí hay que hacer este cambio de paradigma a irse por el camino de la seguridad ciudadana. La seguridad pública lo que tiene como prioridad es esa fase del ciclo de violencia. Más control, más seguridad policial, Estado policía, ¿verdad? Al contrario de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana lo que busca es esa cohesión social, en donde, como decía el doctor Iván, en donde el ciudadano sea quien esté activo en la prevención del delito y en la reacción del delito, ¿sí? Sutherland, que hablaba de la asociación diferencial en algún momento, él decía, él estudió posteriormente también con la Escuela de Chicago, decía cómo en los pueblos pequeños no se cometen tantos ilícitos como en las ciudades grandes. Y eso es verdad, ¿no? Ustedes cuando van a una ciudad pequeña del Ecuador ¿no se sienten más tranquilos? Sí, totalmente, se sienten más tranquilos. ¿Pero por qué es eso? Es porque hay más cohesión social. No tanto porque la norma es la misma aquí como la norma en el pueblo chiquito, en la ciudad chiquita. Es porque hay más cohesión social. La ciudadanía está a cargo de ese control. Y hay una lectura que habla sobre la confrontación reintegrativa, que lo que te da más y que es parte de la seguridad ciudadana, es que el mismo par te puede juzgar, pero juzgar no de manera normativa, sino de manera social, en donde le da vergüenza a la persona de haber cometido algo que no está aceptado por la sociedad. Eso ya es seguridad ciudadana. Japón utiliza muchísimo este tipo de medidas de seguridad ciudadana. El niño que comete un ilícito, la persona que comete un ilícito, no es tratado como un ciudadano malo, no es tratado como una persona mala, sino que le llevan frente a las personas a las que cometió el ilícito y le dicen, ¿por qué cometiste el ilícito? ¿Qué te llevó a cometer el ilícito? ¿Sabes qué? Tal vez fue un error, te perdonamos y tú ofreces disculpas. ¿Cómo vas tú a reintegrarte? ¿Cómo tú vas a subsanar eso que causaste a la sociedad? Y lo que hacen es servicio comunitario, había un caso de bullying en una escuela en Japón, en donde a una niña le trataban mal, realmente mal, y se convirtió en un tema de bullying. La niña dejó de ir a la escuela por 15 días hasta que los profesores se dieron cuenta de que algo estaba pasando, de que no era una simple enfermedad, y lo que hizo es llevar al niño que más le molestaba con todo su grupo de compañeros a la casa a decirle que lo que ellos hicieron estaba mal y que le perdone y que ella también acepte ese perdón. Cohesión social, ¿sí? Evitar el círculo de violencia. Eso es lo que, como decía el doctor Remigio Sacoto, es lo que está pasando en Pozuelca. ¿Qué está haciendo la ciudadanía? Eso no es seguridad ciudadana, por si acaso, ¿no? Lo que están haciendo es remontándose a la venganza privada desde los inicios del derecho penal y tomando justicia por mano propia. Pero aquí lo preocupante es que están cumpliendo un rol, se están adoptando un rol de seguridad pública cuando no son entes públicos para poder realizar ese tipo de control. Y lo más preocupante aún, porque eso preocupa, pero lo que realmente nos debería llamar la atención es que hoy de mañana yo revisaba, había una encuesta que decía ¿cuántos de ustedes quisieran que los que hicieron esto cumplan una pena y quiénes no? 60-40, adivinen quién ganaba. Que no se les inicie acciones a las personas que habían hecho, que estaba bien lo que habían hecho. Eso es preocupante. Eso realmente es preocupante. Si estamos luchando, porque justamente lo que decía el doctor Sacoto, de reducir el control estatal, de reducir el punitivismo, de limitar el ius punenio del Estado, la ciudadanía no quiere, la ciudadanía está empezando a tener la facultad y la potestad de castigar por sus propias manos. Estamos como el cangrejo, yendo para atrás, no para adelante. Cuando en otras partes empezamos ya a hablar de justicia restaurativa, de justicia de confrontación reintegradora, aquí estamos, me preocupa. Y me preocupa porque no se discute esto. Esto no está en primer plano, no está en la agenda política, ni de este, ni del anterior gobierno, ni de ninguno realmente. Entonces, ese sería mi concepto sobre seguridad ciudadana y seguridad pública. Gracias, doctora. Continuamos, concediendo la palabra al doctor Remigio Sacoto para que exponga su posición. Muchísimas gracias.
nuevamente simplemente retomar algunos criterios, ¿no es cierto? Habíamos señalado básicamente que la política criminológica funciona en base a la participación, la consulta y el derecho, así se construye, ¿no es cierto? Se participa, se consulta y se construye el derecho. Y obviamente la política criminológica tiene que establecer este procedimiento justamente para combatir una realidad. Se había planteado aquí en el foro una pregunta interesante, ¿no es cierto? Si es necesario construir una teoría propia. Solamente señalamos que el conocimiento no es de quien lo crea, es de quien lo utiliza. Lo que sí coincidimos es en que se necesita una planificación propia. Nosotros no podemos copiar realidades distintas que no vamos a poder ejecutar, ¿sí? Nosotros podemos querer hacer muchísimo, pero nosotros no tenemos el presupuesto del Ecuador, no es igual al presupuesto de la República de Colombia ni de la de los Estados Unidos. Entonces no podemos exigir lo que el sistema no puede dar. Esa es la necesidad de que se ajuste a la realidad propia. Ahora bien, coincidimos también en que sirve y tiene sentido, pero para eso es necesaria la participación ciudadana. ¿En qué coincidimos también? Fortalecer la prevención primaria. No significa otra cosa sino tomar acciones. Prevención significa tomar acciones educativas. ¿En dónde? En la base de la sociedad que mucho se ha dejado ahora de lado. La familia, la escuela, el trabajo, el sistema de salud, la recreación, la planificación. Si no, pregúntense ustedes o pregúntenle al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito si se ha tomado alguna política desde el municipio sobre la planificación urbana. No existe. Y esto básicamente ratifica el criterio de que no se entiende o no se quiere tomar políticas de gobernabilidad sobre la criminología. Zaffaroni decía, la tendencia actual es a que todo sea delito. Eso releva la necesidad de poner un freno al poder punitivo del Estado, porque el día de mañana yo, tú o cualquiera de ustedes puede estar implicado en una causa penal y solamente ahí uno vive la realidad de lo que es un sistema opresivo. Fortalecer además la prevención del delito en la comunidad implica el trabajo con las comunidades, directamente con la policía, ¿no es cierto? Los espacios recreativos, ¿para qué son? Justamente para eso, para que se utilicen en el deporte, para que se utilicen en las actividades culturales y no para que se mal utilicen para negocios de otra característica, ¿sí? Por eso es necesario, como señalo, también fortalecer este aspecto. Reducir al máximo las formas de intervención directa. ¿Qué quiere decir? Una buena política, y consideramos acertado, ¿no es cierto?, esto de que nadie pueda aportar armas, se ejecutó bastante bien como política de Estado, pero además hay que reducir también la policía propia. Y lo que pusimos como tema de análisis hace un momento de nuestra realidad, el caso de Pozorca, reducir al máximo estos mecanismos de tomar la justicia por propia mano. La distribución presupuestaria es otro aspecto que se necesita entender dentro de estos ejes de política criminal, porque la distribución presupuestaria y de recursos humanos tiene que ver con un tema de política económica. Los recursos los maneja el gobierno, pero el problema de la economía es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Lo que pregunto es, los recursos con los que actualmente cuenta el sistema de justicia, ¿cuántos invierten para jueces, para fiscales y para defensores públicos, ¿sí?, sobre estos temas de política criminal? ¿Cuántos de estos casos son relevantes y cuántos no deberían ser? La tendencia a la minimización de la intervención penal significa que nos ocupemos de la eficacia de la acción penal, ¿sí?, entiéndase como criminalidad violenta, ¿no es cierto?, delincuencia organizada y obviamente la delincuencia convencional, pero sí hay que diferenciar lo que suelen llamar, ¿no es cierto?, lo que solemos decir en el foro de abogados, los delitos de bagatela.
Porque cuando nosotros ocupamos los recursos en todo, simplemente nos volvemos también ineficaces en todo. Entonces hay que centrar los criterios de acción y de distribución presupuestal y de recursos humanos de la justicia penal y obviamente establecerlo en un marco de proporcionalidad, que es un eje fundamental del derecho en los subsistemas, tanto el judicial como el penitenciario. ¿Qué es lo que hacían en relación los panelistas que me acompañan, tanto el doctor Merchán como la doctora Gallegas? Con toda razón, porque si nosotros no limitamos, ¿sí?, esta particularidad del uso eficaz de los recursos, básicamente lo que vamos a obtener como respuesta es la deficiencia. Y esos criterios deben cambiar, deben construirse. Solamente para culminar la idea, ustedes pueden ver, ¿sí?, cuáles son los criterios que se ha tomado. Aquí no se tiene en cuenta que una cosa es el plan y otra la planificación. La planificación siempre viene acompañada de acciones. Y ustedes tienen que en la política pública se utilizan planes, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver el Plan Nacional de Desarrollo del 2009-2013, que fue el último sobre el que se habló de seguridad ciudadana. La pregunta es ¿por qué no se incluyó política criminológica? ¿Sí? Si es más general, es más esencial y además es muchísimo más necesario. La construcción, ¿sí?, y la omisión en este aspecto nos llevó a una reforma del sistema penal que, dicho sea de paso, mejoró, pero también produjo muchísimos problemas, porque no se analizó criminológicamente qué delitos deben ir y cuáles no. Pregúntense ustedes cuál es la respuesta judicial en función de los datos, ¿sí?, que se pueden obtener de delitos contra la propiedad. Cuando la propiedad es privada se tiene un tipo de acción, nos referimos al robo y al hurto, ¿sí?, que básicamente son los delitos con un indicador, ¿sí?, más elevado. Cuando el delito contra la propiedad se comete en contra de los recursos estatales, vamos contra delitos contra la administración pública, ¿no es cierto? Tenemos mecanismos especiales para combatirlo y que se adaptan a estas realidades de delitos contra la propiedad. Pero ¿qué no se pensó desde la política criminológica? ¿Cuál es el resultado que producimos? Pregúntense ustedes si es racional que en un delito de peculado en el cual, ¿sí?, el sujeto activo se lleva $1.000.000, recibe una pena de 3 años de privación de la libertad. Y resulta que cuando yo tengo un delito de hurto, puedo tener una pena de 5 años. ¿Está bien estructurado? ¿Es proporcional? ¿Es racional? Esto apunta únicamente a la obligatoriedad de fortalecer la prevención primaria, la prevención del delito, de reducir al máximo las formas de prevención directa, de la distribución presupuestaria y de recursos humanos. Y además, fortalecer todos los mecanismos alternativos, porque eso quiere decir intervención penal mínima. Gracias, doctor. Se ha coincidido entre los panelistas en cuanto específicamente a que lo que es seguridad ciudadana y seguridad pública se constituirían en una finalidad de las políticas criminológicas. En este sentido, nace el cuestionamiento respecto de cuáles deberían ser los elementos constitutivos, cuáles son los elementos que deberían formar parte de esta política. Doctora María Alma Gallegos. Ok, primero, como criminóloga y criminóloga crítica, bueno, ya se me va a revisar bien. Primerito, criticar las estadísticas. Si vemos estadísticas de la policía, la mejor policía que tenemos. Si vemos estadísticas de la función judicial, la mejor función judicial que tenemos. Si vemos estadísticas del que era Ministerio de Justicia, mejor Ministerio de Justicia que tenemos. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Porque cada institución busca reflejar lo eficientes que son. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar una verdadera política criminológica o criminal si es que no tengo el conocimiento de lo que realmente está sucediendo en el país? Entonces, yo soy muy crítica con respecto a las estadísticas. ¿Qué estadísticas tenemos? Si me baso en la policía, mi política criminológica va a ser otra. Mi respuesta criminal va a ser otra, mi código orgánico integral penal va a ser otra. Pero si me baso en las estadísticas del sistema penitenciario, mi política criminal
ser otra. Entonces, yo sí soy de la idea, que no sé, propongo el cuestionamiento de tal vez cómo crear estadísticas que sean, siempre va a haber las cifras oscuras, las cifras negras, siempre va a haber en estadística eso, pero cómo hacer, esta es la pregunta que planteo, para que haya un tipo de estadística que sea neutral, porque solo cuando yo sé cuál es el verdadero problema, o al menos un acercamiento al verdadero problema, voy a poder tomar el verdadero correctivo. Otra de las cosas que tiene que tener una política, una verdadera política criminológica, es dejar de estigmatizar a los sociólogos y a los trabajadores sociales. Se necesita de sociólogos, trabajadores sociales y de criminólogos, no solo de abogados, o tal vez ni siquiera de abogados, sino al contrario, estas profesiones que hemos pensado que alguna vez escuché profesiones de vagos. No, al contrario, necesitamos de estas carreras, porque necesitamos estudiar la realidad de nuestro país, tanto como, por ejemplo, el tema presupuestario. Otra cosa que necesitamos para una política criminológica eficiente, participación ciudadana, ¿sí? Pero sobre todo, sacarnos de la cabeza y sí, está muy bonito, es un saludo a la bandera el tema de que la cárcel es de última rata. Saludo a la bandera. Prisión preventiva, saludo a la bandera, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay? Muchos otros tipos de programas que se podrían hacer. Una de las cosas que hay que hacer es cuidar la información que se maneja en redes sociales, cuidar la información que se maneja en medios de comunicación, porque lo que hacen es crear pánicos morales. Y nos agarra así los medios de comunicación a la ciudadanía, nos crean pánicos morales y creemos que existe un problema latente. Hoy en día, no digo que no existe el problema, hoy en día pensamos que el tema del secuestro de niños está elevado. ¿Realmente habrá una comparación de si realmente está elevado o no? Vamos al tema de los grafitis que se hicieron en el metro hace un tiempo. Los grafiteros eran el objetivo que hay que criminalizar. Y ese es el error, porque criminalizamos erróneamente. Y cuando estigmatizamos a las personas, esto va de la mano con la teoría del etiquetamiento, tiene un efecto contrario. La persona adopta el rol estigmatizante y comete el ilícito porque está estigmatizado. Sin embargo, vi una iniciativa bastante interesante por el puente del Guámbaro, por estos puentes que están por la frutería Montserrat, por ahí, los puentes de desnivel. Vi a personas que estaban grafiteando, y también aquí en Atahualpa también estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo graffiti, pero con policías que estaban cuidando, y estaban haciendo grafitis que realmente son considerados arte. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahí? Es una manera de prevenir. Porque no voy a buscar la casa del vecino para poder hacer mi arte, sino que el Estado me está dando a mí un espacio público, recuperación del espacio público. En Australia, de los lugares más elitistas que hay dentro de Australia, de Melbourne, en la ciudad que yo vivía, es justamente donde están los pasajes llenos de grafitis. Malasia. En Malasia tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, que utilizan graffiti con elementos verdaderos. Por ejemplo, un niño grafiteado, una bicicleta de verdad, y tú puedes tomarte la foto subiéndote la bicicleta. Hay una interacción entre aquel que se quería excluido y la ciudadanía. ¿Qué hago ahí? Otra vez, cohesión social. Estoy reintegrando a la sociedad, ¿sí? Ya no les veo como los otros, no les veo como parte de. Ellos también van a sentirse parte de la ciudadanía. Por lo tanto, sus valores ya no van a ser desvalores, sino van a ser valores aceptados por la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos espacios públicos, no solamente la gente empezó a hacer más turismo en estos lugares. ¿Qué creen que pasó después cuando vieron que había tanto turismo en estos lugares? Me pongo una cafetería. Me puse la cafetería. ¿Qué pasó después? Vino otra cafetería, restaurantes, teatro, música en vivo, arte. Y esos lugares se volvieron lugares en donde la delincuencia bajó y ya no existe delincuencia en esos lugares. ¿Por qué no hacer lo mismo acá en Quito o en el Ecuador? Pero hay que estudiar y hay que también, algo que el doctor Sacoto dijo, hay que también entender y revalorizar qué es delito, ¿sí? Y sobre todo a
el daño que produce, el delito más grave realmente deberían ser los delitos de peculado, el delito de cohecho. Porque si medimos en relación, una persona que ha cometido peculado se roba 14 millones de dólares, o tráfico de influencias, o cualquier tipo de delito de cuello blanco, se lleva 14 millones de dólares, 4 millones de dólares, 5 millones. Una persona que comete robo por toda su carrera profesional de delincuente, llegará a sus montos, pero no llega ni a una cuarta parte seguramente. Entonces, ¿qué es delito? ¿A qué estamos normalizando? ¿Qué actos normalizamos y no los vemos tan graves? ¿Y a qué actos les condenamos y hacemos pánico social de esos actos? ¿A dónde está dirigida? O sobre todo, no solo a quién está dirigido, sino a quién protege el derecho penal. Sí, y eso creo que coincido mucho con el doctor Sacoto. Tal vez no es que nos hemos olvidado, sino que tal vez coincidencialmente no hemos querido ver que hay que aplicar la criminología en el derecho penal. Gracias, doctora. Y continuando con el cuestionamiento, doctor Iván Merchán, colaboran con su criterio en cuanto a los elementos que deberían formar parte de una política de criminológica. Voy a utilizar... Sí. Voy a utilizar un esquema bastante especial. No suelo replicar mucho a los autores. ¿Sí? Me castigo con eso. Pero, sin embargo, hay un elemento que es fundamental respecto a la identificación del ser humano. Y voy a empezar con Rousseau, en lo que tiene que ver a la teoría del perfecto animal o la teoría del buen salvaje. ¿De qué nos habla? Nos habla básicamente de que todas las personas nacen buenas y es la sociedad la que las transforma. Bajo esa misma perspectiva, Foucault, cuando saca su texto Vigilar y Castigar y hace referencia a la justicia, dice que el poder está en el gobernante como el poder está en la espada. Por ende, obviamente, la espada es la que tiene que castigar. El ámbito de la recuperación de los sectores públicos es importantísimo y nos ha dado una muestra muy viva María del Mar, pero también debemos adentrarnos en esa sugestión de ponderación lógica respecto de las penas piso-techo, que a través de los procedimientos especiales pueden ser vulneradas con facilidad. Y no me voy a la gravedad o de las circunstancias históricas que ha tenido nuestro país. Luego del 98 lo que hicieron es declarar imprescriptible los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Por la génesis y por la historia que vivimos por los gobernantes anteriores. Y se quedó como imprescriptible. Un delito todos son delitos contra la administración pública. Luego se han incorporado el genocidio, los delitos ambientales. ¿Qué pasa con los delitos contra la vida? A veces es muy sencillo. Antes íbamos al registro civil, nos cedulábamos, nos ponían tinta en las manos y todos salíamos a la pared. ¿No es cierto? Ahora hay determinaciones biométricas. Ha habido un desarrollo. Yo me pregunto, ¿podríamos construir un código genético? Si además de cedularnos, de poner nuestra mano, simplemente ponemos así, queda nuestra sangre en ese código genético o en ese banco genético. ¿Qué es más importante, un delito contra la administración pública o un delito contra la vida? No importa la respuesta, yo creo que todos la sabemos en el rango de los derechos humanos y de esas características fundamentales, como por ejemplo la introducción del derecho ambiental y de esa laceración que tenemos. El día de ayer escribí algo con respecto al derecho ambiental en lo que tiene que ver a que en el año 1989 la UNESCO
declaró un patrimonio ecológico increíble al Yasuní. Luego se nos consultó si podíamos o no explotarlo. ¿Y la explotación genera delitos, sí o no? Muchos pueden pensar que no. ¿Pero qué pasa con la remediación ambiental? ¿Qué pasa con la afectación de flora, fauna? Y así se van construyendo todos los tipos penales en el desarrollo de la progresión económica. Cuando revisamos nuestra Constitución, en el 283 hablamos del sistema económico-social, y ya me van a entender por qué me adentro en esta parte. Y cuando hablamos del sistema económico-social, hablamos de sociedad, mercado y Estado. Y decimos que tiene como elemento de principio y fin, un alfa y un omega, al individuo. ¿Acaso cuando se desarrollan programas de carácter económico se piensa en el individuo? ¿Acaso cuando una persona llega al servicio público y ve la capacidad de incrementar su patrimonio, independientemente de cómo se llame el delito, el único fin es patrimonial? Y se aprovecha de ese servicio público para enriquecerse, para enriquecer a terceros, para generar contratos a favor de terceros y obviamente buscar elementos de naturaleza conductual que van modificando las circunstancias y nos volvemos resentidos. Nos volvemos resentidos con aquel que tiene y roba, en pocas palabras, y el otro que no tiene y que no puede robar. O sea, tú que puedes, yo me siento contigo porque puedes. Yo, como no puedo, soy el resentido. De ahí que este aspecto de naturaleza económica brinda una generación de satisfacción de necesidades a todos los individuos que forman parte de un Estado. Si nos ponemos a pensar en el ejercicio turista o del turismo en el país, pensemos cuál es la región que más dinero nos da para ese régimen económico. Y vemos que esa región está siendo afectada por un sinnúmero de factores. Hay necesidades básicas satisfechas e insatisfechas en Galápagos, por ejemplo. Nos preocupamos por el cabotaje o el anclaje respecto de todos los barcos y cruceros que llegan a Galápagos, que muchas de las veces ni siquiera visitan la parte continental, sino solo la parte insular. Pongo estos ejemplos más o menos para poder enfocar el por qué hay ciertos nichos delincuenciales. Cuando trasladamos el elemento conductual de un lugar hacia otro, si dentro de un parque, bajo esa teoría del etiquetamiento y del costo-beneficio, vemos que no hay luz y la mayoría de personas infringen ese sector, la incidencia es alta. Hay tres cosas graves y aquí no apunto contra nadie. Básicamente estas tres situaciones graves son las grandes mentiras, las pequeñas mentiras y la estadística. Porque la estadística no es el reflejo de la incidencia real respecto de los tipos penales que más frecuencia tienen. De ahí que la generación de economías subterráneas son mucho más lacerantes para un país que trata de desarrollarse, de aquellos aspectos a través de los cuales se busca castigar un delito de bagatela. Todos hemos utilizado el servicio público, al menos yo lo hago, ¿sí? Y vemos muy comúnmente personas discutir entre personas. Creo que a todos nos ha pasado, pero más grave es cuando vemos que hay elementos conductuales de los individuos en contra de personas de otro género o sexo, en donde hay abuso. Este abuso sexual, ¿cómo se controla? ¿Qué hemos hecho para que estos mecanismos de prevención, estando al lado, el uno lo que hace fue estar ahogándose, que lo que hace es sacar el teléfono celular para colgar en las redes? No hace mucho hubo un problema en donde desgraciadamente falleció una persona
y le estaban grabando desde sería una ciudad de Ambato con respecto a un taxista. Le estaban grabando, me parece que el hijo trató de bajar para evitar la comisión de esa infracción. Y el papá le decía, no seas bruto, no bajes, te van a matar. Y resulta que después en las redes sociales, al frente había otro. Y salieron como 3 videos. ¿Cuál es la necesidad del individuo? ¿Los likes? El Facebook se ha vuelto una tormenta, gracias a Dios no lo tengo, ¿sí? Pero lo tienen conocidos a mí. Y se cometen una gran cantidad de delitos a través de las redes, empezando por injuria hasta la violación a la intimidad terrible, en donde un ex candidato sale llorando pidiendo perdón, en donde otro sale alcoholizado siendo el representante de algo que no sabemos qué, que nunca hemos visto, ya creo que termina periodo, no sé de quién hablo, pero bueno, me suele pasar, suelo perder mucho la memoria, pero ese ejercicio, por ejemplo, está abierto el elemento de revocatoria, ¿lo hacemos uso? Está abierto todos los tipos penales que ustedes quieran, tenemos una gama increíble, ¿hacemos uso? No. Hay un delito muy interesante que se llama estafa. Y dentro de la estafa hay una gradación increíble de conducta. Hace poco sale un señor que le llaman caterva, catarba o lo que ustedes quieran, haciendo un reclamo. ¿Será porque es una caterva de tantas cosas? ¿Pero alguien usa la ley para eso? ¿O hay sectores de poder en el ámbito económico que evitan que lo que estamos discutiendo el día de hoy, como lo es una política criminológica, tenga su fundamento, tenga su enraizamiento? Cuando María del Mar hablaba de este tipo de políticas, no solamente depende de los abogados, depende de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, técnicos, peritos. Ese binomio al cual hacía referencia en lo que tiene que ver a la criminalidad, a la justicia y a la sociedad como ejes determinantes, porque todos los problemas se vuelven serios. Ustedes súbanse a un bus de servicio público y van a encontrar que el 70% del bus está chateado, mientras alguien le mete la mano. Somos responsables de lo que hacemos, como nos movemos. De ahí la importancia de ser responsables, de construir a través del control social no punitivo políticas que permitan una seguridad ciudadana y la construcción de una verdadera sociedad más allá de educada, culta. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos, doctor Zapoto, ayúdanos con su ejercicio. Muchas gracias, doctor. Los elementos de la política criminológica básicamente deben ser, resumidamente, que hay muchísimos, pero en vista de lo que hay que explicar en este foro, vamos a relevar en 4 puntos. Primero, entender lo que es el deber ser de la criminología. ¿Apunta a qué? Deslegitimar el poder punitivo del Estado. Segundo, el objeto. Prevenir la violencia subjetiva e intersubjetiva y además estructural. Tercero, los sujetos que actúan, no solamente es el gobierno y los ciudadanos, los gobernados. Y cuarto, una estrategia inmediata de respuesta frente al aumento de la criminalidad violenta, de la criminalidad organizada y de la delincuencia convencional. Estos elementos deben relevar, aparte de lo que ya se ha manifestado en este foro, en ciertos puntos concretos, ¿sí? Me pareció interesante, ¿no es cierto?, cuando se preguntaba, y tanto el doctor Merchán hizo un par de reflexiones y la doctora Gallegos frente a lo que es la estadística versus la realidad. Y es interesante, sin duda, utilizar la estadística como una herramienta. Es lo que es, una herramienta.
pero una herramienta mal utilizada lleva a la lesión. Nosotros debemos entender que la participación ciudadana es determinante para construir las políticas de gobierno, porque eso establece el eje de transparencia. Hay que darle mayor relevancia a esa parte, porque no se trata del criterio que tengo yo, se trata del criterio que tiene la ciudadanía, que tienen los ciudadanos frente a lo que se considera como delito. Entonces, ahí podemos ver que los criterios, ¿sí?, que tiene la Fiscalía General del Estado, al momento se ejercen libremente, ¿sí?, pero con criterios subjetivos también se puede causar ilegítimamente un daño en el ejercicio de la acción. Por eso es necesario orientar la acción o los criterios de acción de la Fiscalía General del Estado hacia delitos más graves y con mayor daño social, porque eso también resulta en manejo eficaz de la acción y del procesamiento. La política penológica sería otro punto, porque hay que priorizar las sanciones y las medidas no privativas de la libertad. Ojo, digo sancionar sí, pero no sancionar con penas privativas de la libertad. Y obviamente proactivas. ¿A qué nos referimos? Algo que ya consta en la legislación, pero que raramente se usa. Trabajo comunitario, la reparación a la víctima, el reconocimiento del hecho y un mecanismo que se ha olvidado en la acción pública, ¿no es cierto? Porque el perdón es un instituto que se utiliza en la acción privada, pero se le olvidó al legislador dentro de la acción pública. No hay perdón, ni olvido, como diría alguien. Reformar el procedimiento penal obliga también a que haya un mayor grado o el mayor grado de participación posible de la sociedad dentro de las decisiones judiciales. Este es un eje fundamental, porque además de la participación de la víctima, la participación de la comunidad es el control social y a la final de cuentas la actividad que realiza la justicia, el funcionario judicial, es una actividad estatal. Principio de transparencia dentro del proceso. Básicamente esto nos permitiría, ¿sí?, construir elementos de una política criminológica que no nos tengan como estamos ahora, ¿no es cierto? Veía hace pocos días una caricatura que me pareció bastante interesante, cuando se veía dentro de la misma, ¿sí?, este planteamiento filosófico de Aristóteles, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente lo conocen, el mito de la caverna, ¿sí? Me pareció interesante, y lo traigo a colación también por un criterio bien recogido por parte del doctor Merchan, respecto al uso de las redes sociales, ¿sí?, tan necesarias ahora, porque si hay algo que moleste en el actual momento es no tener internet. Todo el mundo está pendiente de las redes sociales, ¿no es cierto? Pero estas redes sociales y esta información que se produce a través de la web básicamente nos produce, ¿sí?, lo que en el criterio de Platón, ¿sí?, es o tiene que ver con la sombra, ¿sí? Nosotros nos estamos fijando en todo lo que se dice en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, para tomar una acción. Y tiene tanta incidencia que realmente muchas decisiones ahora se toman a través de esos elementos. Pero nos estamos olvidando de la construcción de la realidad, lo que decíamos, la planificación y la participación ciudadana de la política criminológica. Porque eso nos permitirá que no se mienta, eso permitirá que reconozcamos una realidad, porque no podemos pensar que nuestro sistema judicial, que nuestro sistema penal es perfecto. Hay que reconocer cuáles son las falencias, ¿sí? Yo empecé señalando, cuando el delito se multiplica, nadie quiere reconocer, porque cuando el delito se multiplica dentro de las cifras, ¿sí?, y se le pregunta a un funcionario público ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la respuesta? Fiscalía, no sé, yo no he sido. Defensoría Pública, no sé, yo no he sido. Ministerio del Interior, no sé, yo no he sido. Consejo de la Judicatura, no sé, yo no he sido. Entonces resulta que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, como ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, lo sabemos todos. Y cuando le pregunta a alguno de
estos, ¿quién descubrió América? También van a responder, no sé, yo no he sido. No se trata sino de entender el criterio de lo que es la realidad, de reconocer las falencias que tenemos. ¿Para qué? Para construir, como en este foro lo hemos venido haciendo. Construir con criterios de objetividad, construir con criterios de verdad, con criterios de participación que permitan una consolidación auténtica, libérrima, de una política criminológica. Gracias, doctor. Para ir concluyendo, se ha hablado dentro de lo que se ha desarrollado en este foro respecto de la política criminológica, respecto de los elementos que la integrarían. Se habló en parte de la misma respecto de una justicia restaurativa que, bueno, a criterio de esta autoridad no ha sido totalmente considerada dentro de los elementos, y les solicito a ustedes como panelistas se pronuncien, nos nutran en cuanto a lo que es una justicia social y una justicia restaurativa dentro de una política criminológica. Doctor Sacot. La justicia restaurativa yo creo que no solamente debe ser un criterio emitido dentro de este foro, realmente ese sí es un espacio de anhelo social. Cuando hablamos de la justicia restaurativa, ¿qué queremos? Restaurar lo que se lesionó, restaurar lo que se dañó. Por eso yo hablaba hace un momento, dentro de esta exposición, ¿no es cierto?, de que se busque establecer estos criterios, ¿no es cierto?, como la reparación a la víctima. ¿Qué es la reparación a la víctima? Significa justicia restaurativa, pero referimos a un criterio de construcción, porque aquí se necesita cambiar las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en el actual momento? Como todo está bajo el sistema de la, ¿qué diríamos?, el criterio criminológico, no, del criterio criminal, ¿sí? Todo es delito y resulta que todo debe ser sancionado con pena privativa de la libertad, y resulta que como no hay ninguna garantía de que alguien comparezca al proceso, en estadísticas, y ahí sí me refiero, las estadísticas son bastante elevadas en cuanto al uso de las medidas cautelares. La prisión preventiva básicamente no se vuelve la excepción, que es el principio que consta en el Código Orgánico Integral Penal, sino que se vuelve la regla. Pero ¿qué se ha discutido para solucionar este tema? ¿No es cierto? Dentro del foro se ha planteado quizás el juzgamiento en ausencia. ¿Por qué en un proceso civil sí hay cómo y en el penal no? Porque el criterio emocional dice que debe comparecer en juicio, ¿sí?, cuando lo que se debe primar sí es el acto de citación, que es lo que da inicio al proceso. No se puede gastar recursos indebidamente. ¿Para qué? Para producir un producto o un servicio más bien de justicia imposible. Resulta que yo proceso, ¿no es cierto?, formulo cargos, voy a la devaluación y preparatoria, pero como no se presenta al juicio, ¿en qué queda ese delito? Generalmente en impunidad. Entonces, el sistema siguió invirtiendo recursos, ¿sí?, porque ese procesamiento queda pendiente para el sistema y no se le está dando el tratamiento que debe darse. Además, lo que aplica aquí, ¿sí?, como criterio es que se permitan estos mecanismos de reparación alternativa, ¿no es cierto? Cuando tú dices justicia retributiva, ¿qué significa? Significa que exista la reparación, el perdón, como habíamos mencionado, es parte de este instituto, ¿no es cierto? La reparación también puede ser, ¿sí?, pecuniaria, económica. ¿Hay cómo hacerlo? Por supuesto. Solamente si es que el proceso sirve para resolver conflictos, estamos teniendo una respuesta eficaz. Si el proceso sirve para establecer penas privativas de libertad a los ciudadanos, adolece de un vicio de criterio, de concepto y sobre todo de racionalidad que en este momento debemos a todas luces superar. Gracias, doctor. Doctora María del Mar Gallegos. La justicia restaurativa. La justicia restaurativa cambia el foco de atención y el foco de atención se convierte y pasa a ser las necesidades de las víctimas y de las necesidades de los responsables del delito. Ya no se centra en el castigo como tal. Eso es la justicia restaurativa. Restaurar al ser
humano que fue víctima y al ser humano que fue responsable del delito. Por ende, se restaura la sociedad. Entonces, eso es lo que busca la justicia restaurativa. Un gran ejemplo de la justicia restaurativa son las cortes de drogas. No sé si es que han escuchado sobre las cortes de drogas. Las cortes de drogas dicen, hay en Hawái un programa que se llama HOPE, en inglés, en español sería Esperanza, en Australia también las cortes de drogas. Le dicen, ok, cometiste un ilícito menor, normalmente no un asesinato, sino un ilícito menor, hurto, robo, violación a propiedad privada. Cometiste un ilícito y tienes dos opciones. O te vas a la cárcel 3 a 5 años, dependiendo de lo que sea la pena en cada legislación, o te ingresas a este programa de la Corte de Drogas. ¿Y cómo funciona la Corte de Drogas? Dice, tú no te vas a la cárcel, pero sí vas a cumplir un programa establecido. Y tienes un case manager, alguien que te maneja tu proceso, tu caso. Entonces, el juez, incluso la figura del juez cambia. El juez no es un juez que está acá. El juez es un juez que está acá. Igual. Y que lo que busca es realmente saber si la víctima y el procesado están bien. Es un equipo que trabaja, de trabajador social, psicólogo, dentista, doctor, médico. ¿Y qué es lo que hace? En la semana tienes que ir una vez al dentista, una vez al psicólogo, 2 veces tienes que hacerte examen de sangre para ver si es que no recaíste en drogas. Tienes que ir al gimnasio. Llega el día viernes, por poner un día, y se acerca donde el juez de la Corte de Drogas, y el juez le pregunta al case manager o al que maneja el caso, le dice, señor, ¿ha cumplido con todas las citas que tenía? Sí, fue al odontólogo, sí fue al psicólogo, sí fue al trabajador social, y también ha cumplido la salida negativa de las pruebas de sangre. Perfecto. ¿Sabes qué? Para la siguiente semana ya no vas a ir 2 veces a las pruebas de sangre, con una basta, y le va bajando. Pero sucede lo contrario cuando, por ejemplo, le sale positivo en la sangre, o cuando no ha cumplido con todas sus tareas. ¿Qué le dice el juez? A ver, verás, tú no es que no has cometido un delito. Esto es una justicia restaurativa, no es una justicia punitiva. Pero sigues, como decía el doctor Zacoto, igual tienes que cumplir, igual tienes una sanción. Pero aquí la sanción es en cubrir tus necesidades. Yo te estoy dando para esto que no he podido hacer durante mucho tiempo, ahora lo estoy haciendo. Entonces, es un programa de premios y castigos. Incluso tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba una de estas cortes, y les prometo que la persona que se somete a esta corte de drogas, al final, cuando ha cumplido con todo su programa, recibe un diploma, y ustedes tienen que ver la cara de emoción, de orgullo propio. Y ese orgullo propio también es un factor para prevenir ilícitos, porque me empodero de mí como ciudadano, no de un otro, no de un delincuente. Y lo que sí es cierto también es que ningún criminólogo todavía ha podido saber si es que la justicia restaurativa del todo es 100% efectiva. Eso hay que reconocer, ¿no? Y sí, hay cosas como lo que dice el doctor Zacoto. Tenemos la reparación integral, tenemos los mecanismos alternativos. ¿Se utiliza? Poco o nada, ¿verdad? Cuando hablamos de reparación integral de víctimas, ¿cuánta doctrina, jurisprudencia tenemos desarrollada sobre el proyecto de vida? ¿Cuántos hablan del proyecto de vida? Muy pocos. Hay que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber qué es el proyecto de vida. Porque eso también es parte de la justicia restaurativa. No solamente una indemnización porque me robaron una casa y tengo 14.000 dólares. No, la reparación es ¿cuál era mi proyecto de vida? En tipos penales como violación, lesiones, abuso sexual, violencia psicológica. ¿Cuál era mi proyecto de vida? Eso también es parte de lo que se debería entender como parte de la justicia restaurativa. ¿Qué se necesita hacer? Estudiar más. Estudiar no, digo que, como decía el doctor, no, la educación no es el camino para salvarnos de los delitos, no. Pero desarrollar estudios propios que puedan determinar cuáles son las falencias de nuestro sistema, pero tampoco solo criticar, porque justo leía, ¿no? Lo que decíamos, la crítica de la criminología crítica, que nos quedamos en la crítica y en la crítica y no proponemos, ¿cierto? Entonces sí, desarrollar programas de prevención y recuperaremos el derecho penal, y el derecho penal cumplirá con su misión
recuperemos nuestra libertad como ciudadanos, cuando puedan caminar tranquilos por un parque a las 12 de la noche, cuando como mujer, que hablo desde mi posición de género y desde una perspectiva y una óptica de género, cuando yo como mujer no tengo que depender de nadie para salir de una discoteca a la hora que yo quiera y como quiera, cuando yo recupere esa libertad y no dependa, porque por más código penal más grande que tenga y sigue inflándose el código penal, yo no me siento segura y tengo que depender de alguien, generalmente de un hombre, para que mi padre, amigo, novio, para poder llegar a casa sana y sana. Cuando yo tenga la oportunidad de utilizar mis aparatos tecnológicos como laptops, tablets, con la función que cumple, que es ir en la calle, caminando, leyendo, sin el peligro de que me roben, cuando voy a decir el derecho penal ha cumplido su función. Mientras tanto, seguimos siendo esclavos de un sistema político. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para enfocar el ámbito de la justicia restaurativa debemos entender algo, la teoría del conflicto, la teoría general del conflicto. Y cuando una persona ha comisado una infracción, obviamente entendemos que está lesionado un bien jurídico protegido. De ahí que el ámbito de la justicia restaurativa basa sus elementos, sus parámetros, sus pilares, no en el castigo involuntario. Son los elementos fundamentales. Todo aquello que sea involuntario es un castigo innecesario. Cuando dentro de la teoría del conflicto se hace referencia a la posibilidad de solucionar estos conflictos de una forma heterocompositiva o autocompositiva, hay una diferencia que no tiene que ver con la reparación integral, que dentro de su clasificación tiene una parte material y una parte inmaterial, una parte material que es cuantificable y una parte inmaterial que puede resultar simbólica o que incluso determina elementos de garantía de no repetición, que tiene mucho que ver con lo que se ha señalado respecto de la determinación en el consumo de droga. ¿Por qué? Porque no hay una víctima individualizada, material, y hay una autoinflicción de un daño, porque aquel que consume se está dañando, pero también que está provocando un elemento de expresiones de carácter económico frente a la oferta y demanda que genera un psicotrópico y una sustancia estupefaciente. De ahí que muchas de las infracciones ya son susceptibles de justicia restaurativa. Si revisamos el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 663 ya habla de la conciliación. Cuando vemos los tipos penales de tránsito, y de manera especial, si no me confundo, la 427/2014 del Consejo de la Judicatura, que hace referencia a la conciliación a través de una mediación. Incluso coloca un mediador, claro, que termina sancionando con los puntos, y esa es una característica en la cual le dice: tú eres culpable, ok, pero no vas a ser privado de tu libertad. Vas a tener una sanción pecuniaria y se te va a quitar los puntos a la licencia, que a veces es una gran mentira, que lo que hace es generar que las personas cometan otro tipo de delito. Cuando ustedes van a una sala de audiencias de flagrancia y ven el uso doloso de documento falso o un documento falso, se van a encontrar con un elemento bastante especial. Todos estos se basan en el ámbito de la migración y el otro en los choferes del servicio público, que ya no tienen puntos y que de una u otra manera utilizan la licencia de otra persona para poder cumplir con esa necesidad de trabajar. ¿Ok? Bajo esas características, cuando es autocompositivo es cuando tengo la posibilidad de dialogar con la persona que me ha lesionado e incluso conocer el por qué existió la lesión.
Cuando se conoce elementos contravencionales, es doloroso ver que hay personas que roban un pedazo de carne en el supermáximo y no desean conciliar, porque el ejercicio de la conciliación junto con esa determinación heterocompositiva o autocompositiva de regulación, lo que establece es que sea voluntaria. ¿Por qué se robó ese pedazo de carne? Cuando les hablaba de la ciencia de los porqués, eso es la criminología. Entender por qué un individuo actúa de una u otra manera frente a la comisión de una infracción. Pero para esto tenemos que alimentar una serie de circunstancias que en el rango, sobre todo hay países como Inglaterra, en donde no solamente, Inglaterra y Gales, en donde no solamente se hace efectiva la justicia restaurativa con las personas que no son adultos, sino también con los adultos, en donde hay una restricción de entender por qué la persona comisiona una infracción, por qué ha agredido a un bien jurídico, sobre todo en aquellos delitos contra la propiedad, pero ha ido avanzando en este tipo de infracciones, y ya no solamente son los delitos contra la propiedad los que acaban frente a esa justicia restaurativa. Lo que busca la justicia restaurativa es resarcir en lo más posible el daño efectuado a la víctima sin necesidad de sancionar a aquella persona que comisó una infracción. De ahí que el devolverle a esa misma sociedad a través del trabajo comunitario es uno de los mecanismos en donde está satisfecha la comunidad y la víctima, sea de forma material o inmaterial. La construcción de la política criminal, y esto ya para finalizar, y el éxito de esto, no sería otra cosa, y me he permitido realizar unas pequeñas líneas, el crear un ente coordinador, junto con la Fiscalía General del Estado, que pueda proyectar una política criminológica de Estado. ¿Cuál es la necesidad? Bajar los índices de criminalidad, como decía María del Mar, que cualquier persona pueda salir a cualquier hora y no se pueda ver vulnerado ninguno de sus bienes jurídicos protegidos. De ahí que estaría encargada de implementar de manera científica y técnica, planificada, coordinada, supervisada y debidamente evaluada, y obviamente tener una independencia básica en donde no se fundamente solamente en la estadística o en la rendición de cuentas que cada institución entrega al fin de año. No, las realidades son diversas. Las realidades de la sociedad implican quién no ha pensado en cometer una infracción, quién no lo ha pensado solamente. Yo creo que todos hemos pensado. Pero dentro del ejercicio ideático no queda el ámbito de la sumisión o la subsunción frente a la responsabilidad o culpabilidad. De ahí que nace la necesidad de que estas estructuras estén conformadas por todos sus actores y nos demos cuenta de qué tipo de sociedad somos, qué necesitamos, cuáles son los bienes jurídicos que más debemos proteger y cuáles son las instancias a través de las cuales debe desarrollarse un proceso penal, sin olvidarnos de este garantismo tan maravilloso que lo tenemos y que no debemos dejar de usar. Muchísimas gracias. Esperando el desarrollo de este foro haya servido mucho a los oyentes, a quienes están interactuando a través de la red, pues han sido muy valiosos las exposiciones de nuestros panelistas en determinar la necesariedad de establecer políticas criminológicas. Esto en consideración o buscando el poder imponer una proporcionalidad entre las infracciones cometidas, los motivos que generaron tales
acciones típicas antijurídicas y culpables como lo establece la normativa en forma expresa. Sin embargo, el poder considerar y establecer cuáles han sido los motivos, las finalidades de estas para poder mitigar y disminuir los índices delincuenciales. Agradezco de forma personal a la Fundación Pro Justicia y Paz por haberme permitido interactuar con los doctores, con la doctora María del Mar Gallegos, con el doctor Remigio Zapoto, con el doctor Iván Merchán, nutrirme de sus conocimientos, como espero se hayan nutrido quienes están asistiendo a este foro de forma personal y quienes asisten o están viéndonos a través de la red. La Fundación tiene preparado muchos otros eventos de este tipo, buscando concientizar y crear en cada uno de los oyentes, en especial profesionales del derecho, como dijo la doctora María del Mar, no solamente profesionales del derecho, pues para el establecimiento de una política criminal no solamente debemos intervenir quienes somos abogados, sino quienes conocemos o quienes conocen desde un punto especial y preparados respecto de circunstancias que puedan determinar la realidad de nuestro país. En este punto, reitero, agradezco la presencia de la doctora María del Mar Gallegos, del doctor Remigio Zapoto, del doctor Iván Merchán, esperando poder contar con ellos en nuevos eventos tendientes a crear en los estudiantes, a crear en los asistentes, en los profesionales, un criterio más ampliado, en nutrirnos, educarnos, pues esto es lo que va a coadyuvar en realizar, en ser mejores profesionales en el ejercicio de la misma. Muchas gracias. No sin antes quisiera solicitar, en virtud de la importancia del tema, a cada uno de nuestros panelistas la recomendación de algún tipo de obra, de algún libro que pueda ampliar los conocimientos que ya han sembrado dentro de este foro. Doctora María. A mí me gusta mucho Delitos de Cuello Blanco de Sutherland. En este momento estoy leyendo La herencia de la criminología crítica de Elena Larrauri, y hay uno muy bueno, pero está en inglés, de todas maneras, es Crime and Society, Crimen y Sociedad. Si no me equivoco, el autor es Bright White, pero bueno, esos serían los libros que recomiendo. Gracias, doctor. Aspectos para recomendar hay algunos, creo que siendo un poquito consistentes, sistema penal y penología de Luján, coincidiendo con también este criterio de garantismo de los derechos fundamentales de Luis Rebaglioli, entre otras obras. Doctor Merchán. Yo siempre trato de romper los esquemas. Sobre todo voy a recomendar un libro que tiene que ver con algo que puede pasar en toda sociedad y que no necesariamente está bajo las fauces de algo denominado infierno. Hablo de la Divina Comedia. En la Divina Comedia podemos encontrar todo ese tipo de círculos y esa calidad de elementos conductuales que, si bien puede considerarse o no un documento o libro religioso, nos va a enseñar muchísimo. Y finalmente algo en donde se trata de concentrar todos estos tipos de elementos, que es Psicopolítica de Wei Chul Han. Con ello agradezco muchísimo y espero que estas dos lecturas les sirven en buena hora. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Recuerden, a través de la página web de la Fundación Pro Justicia y Paz se estarán poniendo conocimiento de nuevos eventos, nuevos foros de debates en temas de relevante importancia. Gracias.